como les decía, esta semana estamos completando los temas de monopolio. Y para que quede acompasado en esta semana del 19 de diciembre, de octubre, perdón, estoy dormido todavía. Los contenidos con cómo lo tenemos en las presentaciones y en los capítulos del libro de Pindick y Rubinfeld, lo que hice fue mover de lugar los temas de regulación de monopolios que ya habíamos charlado la semana pasada. Entonces, eso que estaba en la grabación de clase de la semana anterior, ahora está en la de esta semana. Y por eso tiene un poco de extensión la grabación de esta semana. En cuanto a los contenidos nuevos, como les contaba, en la clase de hoy estaba presentado el tema de discriminación de precios en monopolio y distintas alternativas o casos, y el modelo de competencia monopolística, que como les decía hace un minuto, es un caso paradójico por el nombre, sobre todo. De hecho, están en algún texto, a ese caso se lo considera de competencia imperfecta en sí mismo. ¿Mm? Y monopolio y oligopolio son casos diferentes de mercado. Nosotros acá hemos trabajado con el paraguas de que todo lo que no es competitivo es competencia imperfecta. Y ahí estamos distinguiendo casos. Eh, Presentamos monopolio y esta semana competencia monopolística. La semana que viene toca oligopolio. Y van a ver que en términos de presentación en PowerPoint, pero no solamente en el PowerPoint, sino en el desarrollo de los temas, es una presentación larga porque son temas largos. Entonces ahí van a ver que es un poco más de 3 horas la presentación grabada. Bueno, ahí hay un pequeño esfuerzo para hacer en esta semana para estar al día con este tema. ¿Y por qué insisto con eso? Primero porque son temas que evaluamos en parciales y que siempre son parte, son parte de las evaluaciones en los finales, en cualquier modalidad que estemos trabajando, ¿sí? Oral, preguntas en el campus, preguntas de desarrollo en el campus, preguntas de elección múltiple. Siempre vamos a encontrar temas de oligopolio dando vueltas. Entonces, ahí les pido un esfuerzo porque van a ver que es una presentación un poco más larga que las que tenemos en promedio. ¿Mm? Bien, respecto de lo de hoy, como les recordaba hace un minuto, básicamente presentamos discriminación de precios en monopolio y ahí presentamos variantes con una lección al final, ¿no? Que es, o con un mensaje al final que eh, en más de un momento se dice que el monopolista buscará cobrar con el propósito de aumentar sus beneficios según la cara del cliente. Y la forma de entender la cara del cliente es asociarlo a sus características como consumidor. Y sus características como consumidor, definidas por sus preferencias y la influencia de los otros determinantes de la demanda, terminan configurando su función de demanda. Y dentro de su función de demanda, su comportamiento en términos de pendiente y elasticidad. ¿Mm? Y ahí hay un mensaje respecto de eh, cuándo es mayor el nivel de la capacidad de discriminación de precios que tiene el monopolista, teniendo en cuenta la elasticidad precio de la demanda que vayamos a encontrar. ¿Mm? De la misma manera que la clase pasada habíamos destacado el tema de que con mayor o menor elasticidad íbamos a poder encontrar mayor o menor margen de ganancia para el monopolista. Bueno, también en la elasticidad determina qué tan fácilmente podrá distinguirse a los consumidores y a partir de ello buscar cobrar diferente a cada uno. ¿Mm? Recuerden, como les contábamos en la presentación, lo que está atrás de la idea de discriminación de precios es tratar de extraer el máximo excedente posible del consumidor con distintas políticas de precio, distinguiendo grupos de consumidores en alguna medida o práctica. Entonces, eso es lo que buscábamos destacar. Sobre esto, consultas.
¿Se entiende la noción de discriminación de precios? Eh, ¿Se entienden los casos que presentamos? ¿Qué les parece? ¿Les resultó razonable la comprensión? ¿No? Yo creo que entendí. Creo que no me quedó ninguna duda. A ver, Lisandro, aprovecho que te tengo en pantalla y te consulto. ¿Qué te sonó? ¿A qué te sonó precio de reserva? Me Ta- mataste. Bueno, no, pero a ver, cuando hacíamos la discriminación, ¿qué decíamos? Que con los distintos precios que se buscaba, hay que acordar siempre, digo, ¿no? Cuando uno tiene un gráfico de oferta y demanda, tiene un precio de equilibrio, para hacerlo en el caso más sencillo, ¿no? Y de ese precio de equilibrio, imaginariamente, hasta la función de demanda, ¿qué área tenemos indicada? Imagínate, oferta y demanda, equilibrio, precio de equilibrio, hasta el eje de precio, de ahí para arriba, hasta la función de demanda. ¿Eso qué es? ¿Escasez? No, el excedente del consumidor, decíamos, ¿te Excedente. acordás? Porque en Sí, equilibrio no hay escasez. Partiendo exacto. de la situación de equilibrio, en equilibrio no hay escasez. Ni hay excedente. No hay sobrante, digo, no hay cantidad sin ser vendida. Y de ahí para abajo, entre la línea imaginaria del nivel de precio hasta la función de oferta, es el excedente del productor, que conforma parte de los beneficios del empresario o de los empresarios. Entonces, cuando uno busca discriminar precio y cobrarle un precio diferente y en lo posible lo más alto que se pueda a, a los distintos consumidores, lo que estoy tratando de hacer es achicar, implícitamente estoy achicando el excedente del consumidor porque estoy aprovechándome de su disposición a pagar. La noción de precio de reserva tiene que ver con la disposición a pagar de los consumidores. ¿Sí? Entonces, cuanto más me acerco a lo que están dispuestos a pagar cada uno de los consumidores, más logro yo como vendedor, como proveedor. Como les decía, esto está aplicado a monopolio, digo, pero no es exclusivo del monopolio o de los monopolios, intentar distinguir a los clientes. ¿Mm? Si no recuerdo mal, en la clase tenemos menciones a industria de cine, a servicios de peluquería, por ejemplo, en los que buscamos distinguir grupos de clientes, ¿no? Como casos, digo, en los que un montón de veces encontramos grupos de clientes. Un ejemplo de monopolio que muchas veces es bastante cotidiano, es en el que vemos discriminación de precios, es el tema de telecomunicaciones. Básicamente, cuando uno quiere contratar servicio de Internet, no es monopolio estrictamente, lo es en muchos casos, que en una localidad hay un solo proveedor, eh, sobre todo de televisión, sí, sí, de señal por cable, y lo que tenemos son ofertas de paquetes de productos y distintos precios, ¿no? Tantos megas, tanto precio, le agrego teléfono, le agrego tal cosa, le agrego tal otra, y tenemos rangos de precios. Eso es distinguir, digo, eh, y intentar distinguir consumidores implica proveer bienes un poco diferentes, o servicios un poco, o servicios multiproducto un poco diferentes. Pero siempre está atrás la idea de que eh, se busca tratar de aproximar lo más que se pueda al precio que el consumidor está dispuesto a pagar. Por eso arrancamos siempre en las explicaciones sobre discriminación de precios con esta idea de recordar qué es el precio de reserva. ¿Cuánto es lo máximo que estoy dispuesto a pagar por algo como consumidor? Si el monopolista discriminador logra acercarse a ese precio, se está apropiando del excedente. ¿Mm? Se está apropiando del excedente del consumidor. Y si se apropia de más excedente del consumidor, tendrá más beneficios. No me acuerdo si ya les toca esta semana, ahí tengo la duda, pero cuando lo ven en la práctica, básicamente en los ejercicios de práctica, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos cuando se trabaja con discriminación de precios? Se muestra un ejercicio de equilibrio común o estándar, siguiendo la regla de ingreso marginal igual a costo marginal, y calcular el beneficio, y después
se muestra un ejercicio muy similar en los valores totales, pero que tiene distinguido dos tipos de consumidores para dar la misma demanda total, ¿sí? Pero al poder distinguir grupos de consumidores y cobrar diferente a cada grupo de consumidores, se termina teniendo más beneficio. ¿Mm? El ejemplo, ahora no me quiero equivocar con la guía de práctica, no me quiero confundir, pero si no recuerdo mal, el tipo de ejemplo que hay es del tipo de discriminación de tercer grado, ¿sí? En el que distinguimos dos grupos de consumidores. Si recuerdan en la presentación, en las diapositivas que les presentamos, decimos que tenemos dos funciones de demanda de dos grupos de consumidores con diferente pendiente y por tanto diferentes elasticidades, y después mostramos la suma, como una suma quebrada, como una función de demanda quebrada. Si no recuerdo mal, el ejemplo que tenemos en la guía de trabajos prácticos es para ese caso. Y que lo que muestra en definitiva es que discriminando, distinguiendo consumidores, se logra tener más beneficios que si no lo distinguiera. Entonces, el monopolista, si tiene la posibilidad de hacerlo, lo, lo va a intentar hacer, ¿sí? Lo va a intentar hacer. Entonces, el mensaje va por ese lado. Para el resto de los compañeros, perdón, una cosa que olvidé mencionar al inicio. Ayer, revisando casilla de correo y chusmeando cosas para la clase, pero fue antes, porque fue por la tarde, en un momento que estaba en mi trabajo. A ver si está. En spam encontré un mensaje de Wanda Alcaraz. Wanda, a ver si está. A ver, perdón. Alca. Wanda Alcaraz. Wanda, está en clase. ¿Estás conectada en este momento, Wanda? Sí, profe, ¿era de cuotas de producción o no? Sí, sí. Te soy sincero, te pido disculpas porque no llegué a leerlo. Vi que había entrado un mensaje tuyo hace como 3 o 4 días y me quedó en spam y no lo vi. Trato de contestártelo hoy por la tarde, ¿sí? Eh, pues quiero chusmear bien lo que me preguntaste para hacerlo mejor. ¿Mm? ¿Me Sí, no hay aguantás? problema. Sí, no Bien. hay problema. Eh, pero perdón porque no lo había revisado. Bueno, volviendo sobre lo que les decía, ¿les quedó alguna consulta sobre esto? ¿Alguna cosa que no se entiende? Tengo claro que es un tema sobre el que después se vuelve con consultas. Solo les pregunto por si alguno tiene alguna consulta ahora. Es un típico punto sobre el que se repiten preguntas más adelante, ¿sí? Eh, Otra cosa antes de comentar sobre competencia monopolística. Les pasé el aviso de que iba a empezar a bajar videos de las presentaciones de la primera parte de la materia, ¿sí? Así que si alguno no llegó y está interesado, bájense los archivos y ténganlos a mano. No todos los videos los voy a dejar disponibles porque no tengo espacio de servidor para guardar. ¿Mm? Así que estén atentos a eso porque hoy o mañana termino de bajar. Ya bajé algunos, pero voy a terminar de completar la limpieza del espacio. Bien, la otra parte de la presentación es el primer caso de competencia imperfecta, con esa salvedad sobre el nombre que hacíamos hace un ratito, que es el de competencia monopolística. Y como lo enfatizamos en la clase, básicamente la estructura de competencia monopolística tiene particularidades que se parecen a los casos de competencia perfecta y que tiene que ver con la no existencia de barreras a la entrada, que quiere decir que puede haber un número creciente o decreciente según las señales que terminen dando el nivel de precios y beneficios en el mercado de oferentes, y por lo tanto no hay un número fijo que se pueda identificar.
por el lado de su característica monopólica, lo vinculamos con la posibilidad de distinguirse o diferenciarse respecto de otros proveedores de bienes que son sustitutos, pero no sustitutos perfectos del bien que estamos proveyendo, y que hace que, aunque sea pequeño, podamos tener un nicho, un segmento de mercado sobre el que como productores tengamos capacidad de mantenerlos como relativos cautivos y a partir de eso actuar como monopolista. Decimos relativos porque justamente no hay nada que impida que los consumidores consuman otra cosa cercana, alternativa, sustituto cercana, aunque no perfecto, dijimos. Y ahí mencionamos en clase, en la clase grabada, ejemplos de muchos sectores productivos y comerciales que tienen la particularidad de ser mercado de competencia monopolística. En el sector turismo, en lo que es productos de supermercado. Les mencionaba el ejemplo de las cervecerías artesanales. Hay muchos sectores productivos que tienen características de competencia monopolística. Entonces, por cómo funcionan estos mercados, ¿qué vemos? Por un lado vemos el hecho de que los niveles de precio terminan siendo más altos que competencia perfecta, que los niveles de cantidades producidas terminan siendo menores, y que decimos que aún en el largo plazo, esto contribuye a tener escalas ineficientes de producción. ¿Mm? Entonces, estos son los temas que se repasan muy rápidamente, lo digo, o lo dije, en la presentación. Consultas sobre esto, dudas. Ahí recuerden algo que hacemos en varios casos, que es comparar la situación de corto plazo y la de largo plazo. Eh, en el corto plazo, uno entiende que en las estructuras de competencia monopolística podrán existir beneficios extraordinarios. Y justamente por ser una actividad o mercados en los que no hay restricciones a la entrada, si hay beneficios extraordinarios, esto termina actuando como les digo siempre, una luz prendida, una alarma, un llamador al ingreso de nuevos participantes, de nuevos oferentes. Si esto es así, el ingreso de nuevos oferentes lo que va a hacer es eh, erosionar esos beneficios extraordinarios en esa actividad. El equilibrio se da cuando, como en competencia perfecta, ya no hay incentivos a que nuevos participantes entren. ¿Cuándo es eso? Cuando no hay beneficios extraordinarios para ninguno de los participantes en esa actividad. ¿Mm? Que, como ya entendieron antes, termina implicando que no hay incentivos a entrar o a salir de esa actividad. ¿Mm? Y eso se corresponde con niveles de producción que no son los más eficientes a largo plazo. Recuerden, ahí hacemos la comparación siempre entre el equilibrio de largo plazo y de largo plazo entre el caso de competencia perfecta y el caso de competencia monopolística. Y lo que se ve es que en el caso de competencia perfecta, uno imaginaría que por las características de esos mercados, los atributos que les identificamos en su momento, eso lleva a producir en la situación más eficiente posible, que es en el mínimo costo medio de largo plazo. Esto no ocurre en el caso de competencia monopolística, y por eso es que se dice que hay algún grado de ineficiencia técnica. Les pido si me aguantan un segundito, ya vengo. Perdón, me tocaron el timbre, estaba esperando que llegara una persona. Como les decía entonces,
lo que veíamos en la conclusión de los casos de competencia monopolística, que terminan siendo ineficientes en términos técnicos, ¿sí? No se logra producir en la mejor escala de producción, sino en una escala menor. Y el comentario con el que cerramos la presentación es, bueno, ¿esto es bueno o es malo? Si lo miramos exclusivamente en términos de revisión de eficiencia paretiana, claramente lo deseable sería que se pudiera producir a precios más baratos, porque se estuviera produciendo a menores costos de producción. Pero bueno, justamente por los atributos de la estructura de mercado, eso no es posible. ¿Y qué compensa para los consumidores eso? Que se pague un poco más de lo que se podría si el mercado fuera de competencia perfecta puro. Bueno, básicamente a los consumidores los compensa la disponibilidad de diversidad o de mayor amplitud para la elección como consumidores, que permite resolver las posibles diferencias de preferencia que tenemos los consumidores, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno puede sacar como reflexión del caso de competencia monopolística. Tiene ineficiencias, y cualquier ineficiencia no es bienvenida, o como toda ineficiencia, ninguna ineficiencia es bienvenida, pero esto es compensado de alguna manera con la posibilidad de que haya mayor diversidad de productos para los consumidores. Y que es un poco lo que nos pasa cuando vamos al supermercado. Yo voy al supermercado a comprar lácteos o a comprar productos de limpieza doméstica, detergentes, jabones de ropa, desodorantes de ambiente. Lo que tenemos es una variedad de sustitutos cercanos y que se van a distinguir o diferenciar en precio entre sí, además de sus atributos de calidad. Y como las características de esos productos son relativamente fáciles de entender por nosotros, porque no hace falta sofisticación para entender esas diferencias, para este tipo de productos que estoy mencionando, entonces podemos claramente, o con relativa facilidad, perdón, con bastante facilidad, identificar nuestras preferencias con alguno de ellos y terminar seleccionando que asumimos que nos deja más satisfecho. Esto es lo que tienen las estructuras de competencia monopolística, que al permitir por sus propias justamente características mayor variedad de productos, eso termina dando a los consumidores mayor capacidad de elegir según sus preferencias. Entonces, consumidores similares podremos elegir productos cercanos, pero no estrictamente iguales, como uno imaginaría en el caso de competencia perfecta, en el que estamos hablando de bienes que son sustitutos perfectos entre sí. Entonces, el caso de competencia monopolística se parece bastante más a la vida real, es mucho más fácil de encontrar, y el punto es entender en qué medida nos estamos alejando de los casos, de las condiciones de competencia perfecta, ¿no? Y qué tiene de bueno, qué tiene de malo. Entonces, al igual que en el caso de monopolio, se intenta identificar las condiciones de equilibrio y en qué medida son diferentes una de otra esa situación de equilibrio, en el caso de competencia monopolítica, respecto de el caso de competencia perfecta, al que asumimos o entendimos por sus características bajo el cumplimiento de ciertas condiciones, como el que permite maximizar el bienestar social. Como les decía, es el modelo de competencia perfecta, es menos realista en términos del cumplimiento de los supuestos que le dan lugar, pero es el ideal al que deberíamos apuntar o tomar como marco de referencia. Por eso es que los análisis de los mercados, de las estructuras que revisamos la semana pasada y esta, hacen ese ejercicio, ¿no? Así que por ahí van los principales comentarios respecto del caso de competencia monopolística. Preguntas, dudas, cosas que no se entendieron de esta presentación más breve que tuvimos hoy.
¿Alguna cosa para preguntar? Profe, una pregunta. ¿Se puede que se ¿Quién, relacione quién está el hablando? tema Que de no me doy cuenta. Ramiro? A ver, perdón. Sí, Ramiro, te escucho, perdón. Una pregunta. ¿Puede ser que se relacione el tema de las barreras de entrada y salida con la duración de los beneficios de corto plazo en función del largo plazo? Como que si es más difícil entrar, puede que Si es tarde más difícil. incluso más tiempo o los beneficios tengan que durar más tiempo para que otras empresas se quieran meter en ese mercado a hacerle competencia. No lo diría exactamente así. Lo que no es que los beneficios tienen que durar más tiempo, es al revés. Eh, si hubiera más dificultades al ingreso, eso explicaría o habría razones para entender por qué los beneficios se mantienen más tiempo. Los beneficios extraordinarios se mantienen más tiempo. ¿Se entiende la diferencia, Ramiro? Sí, sí. La existencia de beneficios extraordinarios está asociado al hecho de tener o no tener competencia. Ujú. ¿Sí? Pensá en el ejemplo que les menciono de cerveza artesanal. ¿Sí? Hay cadenas de cervezas artesanales. El fenómeno es muy de las ciudades argentinas en general. ¿Sí? De cervecería artesanal y nuevas formas de consumo de cerveza más hamburguesería. ¿Sí? Distinto Ujú. al modelo de comida rápida de hace 20 años, puro, en Argentina, ¿no? Eh, y en ese contexto de hecho, el modelo de cervecería artesanal, que en La Plata es muy exitoso y sigue siendo creciente, porque uno ve que se están expandiendo a distintos barrios de la ciudad en donde antes no los había, proveedores de cervecerías, digo, ¿no? Hay lugares de la ciudad donde antes era inimaginable tener o bares o cervecerías, y hoy las hay. Y eso refleja, por un lado, características de la demanda, ¿sí? Pero pensá en que hay ciudades, por ejemplo Mar del Plata, en el que este modelo de producción y de prestación de servicios de gastronomía es un poco más viejo que en la ciudad de La Plata, ¿sí? Digo, asumo que sos de La Plata, Ramiro, no sé de dónde sos, de La Plata. Sí, sí. O de La Plata, Gran La Plata, ¿no? Eh, en el caso de, bueno, hay alguna marca que es de Mar del Plata, ¿sí? Bueno, estuvo durante 5 o 6 años siendo casi el único proveedor o uno de los pocos proveedores de ese tipo de productos en esa ciudad, hasta que la forma de consumo y el tipo de productos se puso mucho más de moda. Hará unos 10 años, 8 años, ponele. Bueno, al principio no tenía beneficios extraordinarios, básicamente porque tenía poca demanda. Pero una vez que se puso de moda, ya instalada la empresa, digo, durante 2 o 3 años, fue una máquina de llenarse de plata. En el sentido de que eh, no había nada que impidiera que ingresaran nuevos oferentes. Simplemente que al principio no entraban. Porque por ser un negocio, una modalidad nueva de negocio, digo, hay incertidumbre, no hay certeza de que se vaya a ganar plata, de qué tanto se sostiene la demanda. Y por eso durante bastante tiempo, para estas magnitudes de inversión que no son demasiado grandes, no quiere decir que no haya plata en juego por parte del que pone una cervecería o una cadena. Solo digo que comparado con otras actividades productivas, son inversiones más chicas. ¿Sí? Y si uno imagina inversiones más chicas, uno imagina que eso es una menor barrera a la entrada. Pero aún así, está el caso de alguna marca que yo conozco, porque han contado la historia, pero 2 o 3 marcas, 2 o 3 cadenas de origen marplatense, que durante sus primeros años tuvieron niveles de beneficios exorbitantes, rentabilidades muy altas, para envidia de todos, ¿no? Eh, y tuvo que ver con que por bastante tiempo no entraban rivales, nuevos rivales. ¿Mm? Si una vez que empezaron a entrar, es como cualquier negocio, eso hace que, por más allá de que hay un cambio y con un cambio de los consumidores y hoy es mucho más habitual
este tipo de consumo de manera masiva que lo que era hace unos años. Digo, hace 10 años nadie se juntaba a tomar, no digo que nadie, digo, pero era menos habitual encontrarse que te encontrabas con un amigo a tomar una cerveza a las 6 de la tarde. ¿Sí? Digo, con su edad, con la edad de ustedes o con la mía, que les llevo 30 años, 20 largos. ¿Sí? Hoy era tomar un café en esa época. ¿Sí? También el consumo de café cambió mucho en Argentina, se consume mucho más café que antes, pero el consumo estándar de café por la tarde hoy está reemplazado por una cerveza a la tarde. ¿Sí? Eso lo que te indica es que hay un aumento de más allá de lo nocturno, que siempre se mantuvo y se consume muchísimo, ¿no? Me refiero a que el nivel de demanda por estos productos es mucho más grande. Entonces, aún habiendo mucha más demanda, el hecho de que haya habido con el tiempo más proveedores hace que los niveles de beneficios se restrinjan. Pero como te buscaba enfatizar, no es cuánto duran los beneficios para que haya más o menos barreras, sino que es al revés. ¿Qué tan fuertes son o no las barreras para entender cuánto van a durar los beneficios? En el caso del monopolio, como la barrera es por alguna razón muy fuerte, los beneficios se mantienen por siempre, para el único que está dentro. ¿Sí? En el caso extremo del monopolista. Sí, Y un sí. poco de Sí, vuelta, sí. pero espero haberte No, aclarado. no, sí, sí, entendí, entendí. Gracias, profe. Gracias. No, gracias a vos, Ramiro. ¿Alguna consulta asociada, enganchada con esto? Nada. Bueno, recuerden entonces lo que les señalábamos hace unos minutos respecto de qué temas mirar cuando repasen la presentación. Recuerden lo que les decía hace un ratito respecto de la próxima clase, que es la de oligopolio, que es una presentación larga, que ya está subida, si no recuerdo mal, y si no la subo ahora, pues ni bien cortamos, al campus, para que tengan tiempo de mirarla, porque dura un poquito más de 3 horas. Y en el texto también es un poco digo, no tanto el PowerPoint, sino lo que tengan para acompañar en el texto. Por último, y esto un poco para que puedan transmitirle a compañeros. Bueno, la semana pasada fue el recuperatorio del primer parcial y lo que estuvimos viendo de manera preliminar con las profes es que hasta ahora ha habido un rendimiento un poco menor respecto del primer llamado, ¿sí? Y también lo que estuvimos viendo es que participaron, o sea, tomaron la evaluación varios alumnos de los que teníamos menos rastro, ¿sí? Menos registro de ingreso. No es que llevamos una contabilidad o un listado de, de quiénes van entrando o no, pero más o menos. Ah, perdón, un paréntesis. Abraham Rodríguez, que lo vi por ahí hace un ratito cuando pasaba. Sí, Seguramente te estoy. conteste hoy o mañana porque estoy confirmando una cosa de horarios y de modalidad, Abraham, por la consulta que me hiciste. Dale, ¿Mm? dale, Ramiro. Bien, volviendo. Lo que veíamos es eso, que el rendimiento fue un poco peorcito que en el primer llamado y que en general hubo eh, muchos chicos que rindieron de los que teníamos menos registro. Entonces, en la medida que puedan, la idea es que el mensaje a pasar es invitarlos a participar más y a seguir un poco más las clases. Porque puede haber alguna relación entre participar menos y seguir menos las clases y menor rendimiento en exámenes. Entonces, dado que podemos aprovechar lo que está disponible en campus y nuestro tiempo de reuniones los martes y los jueves, bueno, en la medida de lo que puedan, métanle pata. Nada más entonces de mi parte. Eh, Nos estamos viendo el martes que viene. Y el martes que viene seguramente charlemos algo sobre calendario y posibles clases presenciales o reuniones presenciales. ¿Sí? Así que para el mes de noviembre, alguna que podamos hacer. Así que bueno, por mi lado me despido. Cuídense, si no hay consultas, los saludo a todos. Gracias, Hasta profe. luego.
Adiós. Chao, chicos. Pero- Buena semana.